puedan ir por él, además de disfrutar de un buen día en en algún lugar de los que les vamos a mencionar, pues pueden colectar su muestra de agua. Entonces, como nos comentaron una de sus compañeras, el día de hoy vamos a evaluar algunos de los procesos microbianos del ciclo del carbono. Entonces, ¿qué saben o qué conocen de este ciclo, jóvenes? ¿Qué saben de él? Pues podría ser que se da por dos vías, una por fotosíntesis y Ajá, otra por mineralización, ya sea aerobia o anaerobia. ok. ¿Qué más? Usted nos dijo dos procesos muy importantes. Pero bueno, ustedes ya en clases seguramente en teoría vieron que es un ciclo biogeoquímico, ¿sí? Y como su nombre lo dice, este es un movimiento cíclico que tienen los elementos, donde está involucrado, pues, un aspecto biológico o donde pasa por los organismos vivos, por el ambiente y por el cambio químico, las reacciones químicas que se dan en esos elementos, ¿sí? Entonces, ya comenzamos a ver el ciclo del nitrógeno, ahorita vamos con el ciclo del carbono, se va a ver el ciclo del azufre, creo que sí. Con este cambio ya no me acuerdo, pero bueno, son muchos de los elementos que de forma o a través de esta ruta tenemos disponibilidad de ellos. Esa es la importancia de los ciclos que nos permiten o que hay un flujo de la materia y la energía a través de la naturaleza y que este movimiento pues permite que tengamos disponible los elementos para que sean una y otra vez utilizados por los organismos principalmente. ¿Sí? Sin estos ciclos los seres vivos se extinguirían, ¿sí? No habría vida en este planeta seguramente. Entonces es muy importante que nosotros pues conozcamos cada uno de estos ciclos y cuáles son los procesos que se llevan a cabo a través de ellos. Entonces el carbono es uno de los elementos más abundantes, pero a pesar de la abundancia ocupa el cuarto lugar dentro de la lista de los elementos. Entonces, nosotros vamos a encontrar al carbono de una forma inorgánica como el dióxido de carbono y de una forma orgánica como la glucosa y algunas otras moléculas orgánicas. Este elemento es vital porque forma parte de la estructura de todas las macromoléculas. El carbono nosotros lo vamos a encontrar pues en diferentes reservorios. Tenemos reserva de carbono en diferentes fuentes, diferentes lugares. El más abundante se encuentra en las rocas y en los sedimentos y ahí vamos a encontrar el 99.5% de este elemento. Después tenemos en los océanos, ocupa el segundo lugar con 0.05%, en los hidratos de metano, en las fuentes fósiles, en la biosfera terrestre y en la biosfera acuática. Vean la cantidad de carbono que nosotros tenemos disponible y con esta disponibilidad, bueno, pues se pueden hacer muchísimas o pasa a través de diferentes procesos. Entonces, el dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera, pues va a ser utilizado por ciertos organismos a través de a través de un proceso que se llama fotosíntesis, que ustedes ya saben bien en qué consiste. Entonces, todos estos organismos autótrofos van a ser capaces de fijar el carbono y convertirlo de una forma inorgánica, que es el dióxido de carbono, a una forma orgánica para producir glucosa principalmente. Pero a su vez,
pues toda esta glucosa que se está produciendo es consumida por dentro de las redes tróficas, y ellos van a llevar a cabo un proceso de respiración que nos permite mineralizar esta materia orgánica a una forma inorgánica a través de la respiración. ¿Sí? Entonces, obviamente el humano pues, aquí tiene una gran participación porque contribuimos en el aumento en la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, muchas de las actividades están llevando a cabo o llevan a que haya un incremento de este gas, y no solamente de este, sino también del monóxido de carbono. Entonces, recuerden que este elemento pues, lo vamos a encontrar tanto en la parte terrestre como en los mares. Y en los mares pues, también van a llevar a cabo la fotosíntesis y la respiración las especies que habitan estos lugares. Pero recuerden también que hay un almacenaje de este carbono pues, en diferentes lugares, ¿no? Como ya habíamos mencionado, en las rocas y en los sedimentos, donde también diferentes microorganismos llevarán a cabo esos procesos de respiración y de fijación. Entonces, como su compañera lo dijo, en todos los ciclos se lleva a cabo, son ciclos redox, son reacciones vitales dentro de cada ciclo, donde hay oxidaciones y reducciones. Todo lo que está, las flechas en amarillo nos indican la oxidación y las flechas en rojo nos indican la reducción. ¿Sí? Entonces, y le voy a pedir a Joshua, por favor, si puede explicar este ciclo, por favor. Joshua García Aguirre, ¿está presente? Sí, aquí estoy. Adelante, lo escuchamos. Pues iniciaríamos el ciclo con materia orgánica, que iniciaría el proceso de respiración, y este sería oxidado a dióxido de carbono. Después este sería reducido de vuelta a materia orgánica mediante, mediante el proceso quimio-organotrófico, pero el dióxido de carbono puede ser reducido a su vez mediante acetogénesis y fotosíntesis anoxigénica, materia orgánica que a su vez puede volver a ser oxidada mediante respiración anaeróbica o fermentación. Y entre medio de estos dos procesos se encuentra la metanotrofia y la metanogénesis. Y creo que sería todo. Sí, entonces aquí son varios puntos que tienen que quedarles claro, ¿no? Son ciclos redos, donde hay reacciones de oxidación y reducción. En el ciclo del carbono podemos definir que hay dos etapas. Uno es la fijación del carbono y otro es la mineralización del carbono. ¿Qué fija? Pues el carbono inorgánico. ¿Qué mineraliza? Pues el carbono orgánico. Y que se pueden dar tanto en un ambiente óxico como en un ambiente anóxico. ¿A través de qué? Ya lo mencionó su compañero, fijación, fotosíntesis principalmente, y la mineralización a través de la respiración. Y es lo mismo que tenemos en la parte anóxica, la respiración anaerobia y la fermentación, o la fijación a través de la fotosíntesis anoxigénica y la acetogénesis. Y dentro de esto, pues se puede generar metano, ¿no? Metanogénesis, o podemos mineralizar ese metano a dióxido de carbono a través de la metanotrofía. Entonces son aspectos o puntos que no deben de olvidar de este ciclo. ¿Hasta aquí vamos bien, jóvenes? Sí. Ok. Entonces voy a dejar de compartir esta
y les voy a mostrar un... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Recuerden que nosotros también hacemos o ayudamos mucho a que esto de dióxido de carbono esté actuando. Entonces, les quiero compartir un video. Vayan leyendo los subtítulos, por favor, y vamos y comentamos. Solamente vean primero el contenido de la imagen. Aquí está marcado el tiempo, día, mes y año. Aquí está registrando la concentración de monóxido de carbono en esta franja gris y en esta franja de colores la concentración de dióxido de carbono. Entonces uno es monóxido y el otro es dióxido. Entonces vamos a ver cómo se comporta, ¿no? Hi, this is Bill Putman. I'm a climate scientist at NASA's Goddard Space Flight Center. What you're looking at is a supercomputer model of carbon dioxide levels in the Earth's atmosphere. The visualization compresses 1 year of data into a few minutes. Carbon dioxide is the most important greenhouse gas affected by human activity. About half of the carbon dioxide emitted from fossil fuel combustion remains in the atmosphere, while the other half is absorbed by natural land and ocean reservoirs. In the Northern Hemisphere, we see the highest concentrations are focused around major emission sources over North America, Europe, and Asia. Notice how the gas doesn't stay in one place. The dispersion of carbon dioxide is controlled by the large-scale weather patterns within the global circulation. Hasta aquí, jóvenes. A ver, vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que nos está explicando? ¿Qué nos dicen? Berenice, por favor. Bueno, es que hay dos Berenices, pero no sé. Berenice Villalón. Sí. ¿Qué es lo primero que nos Bueno, nos menciona? dice exactamente que cómo ha ido afectando también lo que va a ser la actividad humana por lo que son estos combustibles fósiles y cómo exactamente estos van circulando, el dióxido de carbono, que está en constante circulación y también cómo va a ir afectando a ciertas zonas, creo que es desde Asia, América y así. Ok. Entonces, ahorita vamos en el mes de abril, ¿verdad? Abril. El día 20. Entonces, en este momento, nosotros estamos así, ¿no? La concentración de dióxido de carbono es alta. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver qué sucede. During spring and summer in the Northern Hemisphere, plants absorb a substantial amount of carbon dioxide through photosynthesis, thus removing some of the gas from the atmosphere. We see this change in the model as the red and purple colors start to fade. A ver, hasta ahí. ¿Qué sucede? ¿Por qué este cambio, jóvenes? Que porque las estaciones de verano, cuando las flores florecen, bueno, las plantas florecen, pues comienzan a procesar todo ese dióxido de carbono para volver a devolverlo como oxígeno a la atmósfera, ¿no? Sí, en la primavera, verano hay una gran actividad fotosintética y hay una disminución de este dióxido de carbono. Pero ahora vamos a ver qué pasa, ¿no? Meanwhile, in the southern hemisphere, we see the release of another pollutant, carbon monoxide. This is a gas that's both harmful to the environment and to humans. During the summer months, plumes of carbon monoxide stream from fires in Africa, South America, and Australia, contributing to high concentrations in the atmosphere. Notice how these emissions are also transported by winds to other parts of the world.
Ok, ahí ¿qué pasó? ¿Ahora de qué gas nos están hablando, jóvenes? Monóxido de carbono. El monóxido de carbono. ¿Y qué dice qué comenta acerca de este gas? Que en verano empieza a liberarse debido a los incendios que ocurren en África y se Ujú. empieza a dispersar alrededor del mundo. Ok. Y bueno, tiene un efecto, acuérdense que el monóxido es letal, ¿no? Para los organismos. Ujú. Entonces, As summer transitions to fall and plant photosynthesis decreases, carbon dioxide begins to accumulate in the atmosphere. Although this change is expected, we're seeing higher concentrations of carbon dioxide accumulate in the atmosphere each year. This is contributing to the long-term trend of rising global temperatures. The Orbiting Carbon Observatory 2, or OCO2, will be the first NASA satellite mission to provide a global view of carbon dioxide. OCO2 observations and atmospheric models like GEOS 5 will work closely together to better understand both human emissions and natural fluxes of carbon dioxide. This will help guide climate models toward more reliable predictions of future conditions across the globe. ujú. Y finalmente, ¿qué mencionaron, jóvenes? Termina la primavera, el verano, ¿qué pasa? Y que se empieza a acumular otra vez el dióxido de carbono. Sí, así es, la fotosíntesis disminuye y el dióxido de carbono se incrementa nuevamente. Y entonces, bueno, tiene un efecto ya de otros eventos, que es el cambio de clima. Y es lo que conocemos como cambio climático global, ¿cierto? Entonces, es una forma de en pocos minutos, como dice el narrador, de ver cómo se comportan estos dos gases a través del año. Y cómo va, pues, los efectos que va teniendo en la destrucción de ciertos ecosistemas, como son en los polos principalmente. Sí, y eso pues lleva a una consecuencia. Acuérdense que en los polos no están solos, sino que es una interacción constante con todo. Entonces tendrá un efecto, una consecuencia en todos los que habitamos este planeta. ¿Sí? Entonces, continuando, ya. Cuando todos los organismos fotosintéticos están fijando el carbono y producen principalmente la glucosa, esta glucosa, bueno, queda como elemento o materia disponible de consumo para los heterótrofos. Pero no toda esta glucosa es consumida, sino que, las plantas lo que hacen es acumular esta glucosa de forma estructural y en forma de reserva. De forma de reserva es a través de una molécula que se llama almidón. El almidón son cadenas de glucosa que están ramificadas, ¿cierto? Vamos a ver la estructura. Y ahí es donde se va acumulando todos estos organismos fotosintéticos, van acumulando la glucosa como una fuente de reserva para el momento que se necesite. Pero también lo hacen a través de la formación de compuestos estructurales, que son polímeros. Son polímeros estructurales que forman parte de la pared celular de muchos organismos, de muchas plantas y otros organismos. En este caso es la hemicelulosa, ¿sí? La hemicelulosa pues va a estar conformada por celulosa, por gilano, por lignina. Todos estos polímeros que los vamos a encontrar en la pared celular, si ustedes ven cualquier árbol, y todo ese tallo que ustedes ven, pues está conformado
por glucosa, pero ya de una estructura tan rígida que vemos ese tronco, ¿no? Que es toda la cubierta que ustedes ven, ¿sí? Entonces son moléculas o polímeros, macromoléculas estructurales, en el cual la principal macromolécula pues va a ser la hemicelulosa, y esta está conformada por celulosa, por gilano, por lignina. ¿Hasta aquí me van siguiendo, jóvenes? Sí. Sí. Ok. Entonces, lo que nosotros vamos a evaluar en esta práctica es precisamente este proceso de mineralización. ¿Cómo es que estos compuestos de reserva o de estructurales pueden ser degradados? ¿Qué es lo que necesitan los microorganismos para poder degradar? Entonces, aquí está una parte del almidón. El almidón está conformado por dos moléculas importantes, que es la amilosa y la amilopeptina. La amilosa es soluble al agua y pues fácilmente se puede obtener energía, y la amilopeptina pues requiere de la actividad enzimática que tienen los microorganismos, ya sea bacterias, hongos, y ahora ya se ha evidenciado, bueno, que también los insectos tienen esa capacidad de degradar almidón, ¿sí? Entonces el almidón es esa molécula de reserva importante que tienen las plantas y que está disponible tanto para la planta como para los que consumen estos productores primarios. ¿Sí? El almidón, la subunidad básica es la glucosa, aquí está marcada, está unida por enlaces alfa 1,4 y las ramificaciones por enlaces 1,6. Los elementos que vamos a encontrar en este polímero va a ser carbono, hidrógeno, oxígeno, y puede darse la degradación en presencia o en ausencia de oxígeno, ¿sí? En el caso de la celulosa también es una cadena lineal, no está ramificada, y aquí los enlaces son enlaces beta 1,4 de glucosa, pero son redes enormes de estas cadenas lineales, que si pudiéramos ver la estructura, pues sería esta cadena copiada aquí abajo, copiada aquí abajo, copiada aquí abajo, copiada aquí abajo, que es más difícil de degradar. Por eso es que forman una estructura rígida en la pared celular de las plantas. Entonces, esta celulosa también contiene estos tres elementos, que es el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, y también puede ser degradado en presencia y en ausencia de oxígeno. Y esto lo pudieron ustedes ver en sus columnas de Winogradsky. Sí, aquellos que pudieron ver cómo la celulosa, el papel filtro, fue degradado. ¿Cómo es que lo degradan estos microorganismos? Bueno, a través de una maquinaria enzimática, y las enzimas principales que degradan tanto el almidón como la celulosa va a ser la amilasa y la celulasa. Así es el nombre común que se refieren a estas enzimas. Se les mencionó que los microorganismos que son capaces de degradar estos dos polímeros pueden ser desde bacterias, hongos, insectos, casi muchos otros órdenes pueden hacerlo, excepto nosotros. Nosotros no podemos degradar la celulosa. Hasta el momento no se ha evidenciado que tengamos o que podamos consumir, o bueno, que podamos degradar la pared celular de los vegetales. Como tal, no tenemos esa maquinaria enzimática, pero nuestros simbiontes sí. Entonces ellos ayudan a que se degrade. En el suelo, dentro de algunos de los géneros más importantes que se ha encontrado que tienen estas celulasas, es el género Cytophaga, Corynebacterium, Vibrio, Pseudomonas, Actinomyces, Bacillus, Celulomonas, Microbospora y Thermomonospora. Pero existen mucho más, Serracia, hay otros
que pueden hacer esa degradación, ¿sí? Y en el caso de la degradación del almidón, pues son Bacillus, Acinetobacter y Aeromonas, pero hay muchas más. ¿Sí, jóvenes? Profesor. Sí, Y maestra. bueno, en este caso, los hongos, pues son los que ganan en la degradación de la celulosa, y ustedes los han visto cuando han ido al bosque, cómo es que hay baciliomicetos en la corteza de los árboles que ya están muertos y que empiezan a hacer esa degradación. Entonces queda disponible toda esa energía, toda esa materia de glucosa disponible para otros microorganismos. Entonces siempre se está reciclando la materia, ¿no? Y la energía. Entonces, nosotros tenemos en esta práctica dos objetivos. El objetivo 1, que es aislar y cuantificar las poblaciones de microorganismos celulolíticos y amilolíticos en muestras de suelo. En este caso, en este primer objetivo, ¿cuál de los dos procesos que participan en el ciclo de carbono estamos evidenciando, jóvenes? ¿Sí fue clara mi pregunta, jóvenes? Sí, había mencionado algo de que era, bueno, que íbamos a evaluar en esta práctica lo que es la mineralización, ¿no? Así es, mencioné atrás, pero este primer objetivo, ¿a qué corresponde? ¿A la mineralización? No. ¿No? Sería la fijación. ¿La fijación? Ok, ahora lean el segundo objetivo, determinar la productividad primaria del fitoplancton en una muestra de agua. ¿A qué será? ¿Fijación o mineralización? Ya me dijeron acá arriba, y todos están de acuerdo, que es la fijación. ¿Cierto? Sí. Jóvenes, jóvenes, voy a reprobar, ¿eh? A ver. Doctora, ya están casi de vacaciones, ya. Pero eso no los... Ya no quieren participar, ya. Se sienten en la playa. Ya hagan el último esfuerzo, por favor. A ver, la fijación del carbono es... ¿Qué cosa? ¿Qué es la fijación del carbono, jóvenes? A partir de CO2 en organismos autótrofos, me parece. ¿Me Bueno, parece o estás seguro? Bueno, estoy seguro. Ok. ¿Qué hacen? Lo utilizan para sus procesos metabólicos y pues ya lo convierten en carbono orgánico. En carbono orgánico. Bueno, más o menos está. ¿Y la mineralización en qué consiste? Ya se generó esta materia orgánica. ¿Ahora qué hay que hacer? ¿Quién la aprovecha? Los organismos aerobios. Ok, pero ¿quiénes? ¿Los autótrofos o los heterótrofos? Los heterótrofos. Los heterótrofos. Entonces tanto puede ser aprovechado por él mismo, por quien lo produce, como por los heterótrofos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacen los heterótrofos, jóvenes? ¿Ustedes qué hacen?
¿Metabolizamos? ¿Y cómo metabolizamos esta materia? ¿Y qué hacemos? La respiración. A través de la respiración, ¿qué? Liberamos nuevamente CO2. Así es. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a ver acá, jóvenes? En este primer objetivo, ¿fijación o mineralización? Mineralización. Mineralización. Vamos a degradar toda esa celulosa y amilosa que está, ¿Ya ven? Almidón que está disponible en el, lo van a degradar los microorganismos. Y luego en el segundo objetivo, ¿qué vamos a medir? Pues qué tanta, así es la fijación. Entonces, ahí vamos a ver esas dos etapas. Entonces, en el laboratorio, ¿qué van a hacer ustedes nuevamente, jóvenes? A ver ahí, ¿qué van a hacer, jóvenes? Diluciones seriadas. ¿Cuál va a ser su muestra? ¿Diluciones seriadas de qué muestra? ¿De qué? A partir de la muestra de suelo, ¿no? Entonces, nuevamente, regresando de vacaciones, que ya van a venir con la energía y la pila al 100%, van a llegar el día martes con su muestra de suelo y van a hacer este proceso que ya lo hicieron, que son diluciones seriadas. ¿Cuántas diluciones? 6. Ok, bueno, su manual, vamos a hacer 4 diluciones, ¿sí? No se les olvide, 4 diluciones, vamos a hacer 10 a la menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4, ¿sí? Entonces ya saben ustedes el procedimiento. Entonces, una vez que ya hicieron sus diluciones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a evidenciar la presencia de microorganismos amilolíticos y celulolíticos de su muestra de suelo, que están degradando esa materia orgánica disponible, toda esa hojarasca, todo lo que encuentran en el suelo, pues ahora vamos a degradar. Entonces, ¿qué medios vamos a emplear para evidenciar amilolíticos, jóvenes? El almidón. Entonces, nuestro medio de cultivo va a contener almidón. Y vamos a utilizar las 3 últimas diluciones. ¿Cuál es nuestra alícuota, jóvenes? De 0.1 mililitros. Ok, y vamos a utilizar el método de qué, o técnica de qué, para hacerla, para sembrar. De dispersión con varilla codada. Así es, vamos a dispersar nuestro punto mililitro con nuestra varilla codada. Entonces, no se les olvide, no vamos a colocar ningún esquema en el pizarrón, sino que ustedes tienen que hacer sus 4 diluciones. Ya saben, tienen que pesar 10 gramos, colocarlo en su frasco con 90 mililitros de agua estéril y agitar muy bien. Y posteriormente, después de unos 3 minutos de reposo, hacer nuestras diluciones. Posteriormente, ya etiquetaron muy bien sus placas y vamos a utilizar las últimas 3 diluciones para evidenciar microorganismos amilolíticos en el medio de gelosa almidón. Y después vamos a evidenciar la presencia de organismos celulíticos. ¿Qué medio vamos a emplear, jóvenes? Rojo Congo. ¿Celulosa rojo Congo? Así es. Entonces nuestro medio tiene ya la celulosa y tiene rojo Congo. Y vamos a utilizar las primeras 3 diluciones. Una alícuota de 0.1 mililitros y vamos a hacer la dispersión en superficie. Una vez que ya terminaron, vamos a incubar. Recuerden, tienen que ir por sus cajas a la incubadora y vamos a colocarlos a 28 grados durante 48 a 72 horas. ¿Sí?
¿Alguna duda hasta aquí? Todo bien. Ok, entonces vamos a verlo ya en laboratorio. Entonces no se les olvide su muestra de suelo. Una vez que ya terminaron, bueno, que ya pasó el tiempo de incubación, pues vamos a evidenciar los microorganismos amilolíticos. ¿Cómo lo vamos a hacer, jóvenes? ¿A través del uso de qué cosa? El Lugol. Del Lugol. ¿Qué hace el Lugol? Forma un Forma complejo un con el complejo almidón. con... ¿Forman un complejo con quién? ¿Con quién? Con el almidón. Con el almidón. ¿Y entonces qué esperamos ver? Un cambio de color. Un cambio de... Donde hay almidón, ¿de qué color se va a tornar en presencia de Lugol? Así como muy morado o negro. Puede, casi Negro. negro. Así es. Y donde haya, donde ya no hay almidón, Se va a quedar del mismo color. no vamos a ver ninguna coloración. Entonces, las bacterias que están en el suelo, lo que están haciendo es excretar esas enzimas y van a empezar a degradar el almidón que está presente en el medio. ¿Sí? Entonces, lo que esperamos ver son esos salos de hidrólisis, como lo vieron en las placas de proteolíticos. En estas imágenes bueno, se ve claramente que en esta que no hay actividad, no hay ninguna, todo se tiñó de negro, ¿no? Y aquí pareciera como que algunas no empiezan, pero en general no. Entonces, nuevamente, les vamos a entregar creo que sí les vamos a entregar sus placas y van a hacer este proceso, no lo checamos. Pero, bueno, si tuvieran estos resultados, ¿cuál de estas 3 diluciones van a elegir, jóvenes? ¿Cuál? 10 a la menos La de 3. 10 a la menos 3. Ok, 10 a la menos 3. Acuérdense que tienen 3 diluciones, pero no contamos todas, sino que solamente la que nos permita contar el mayor número de colonias aisladas. ¿Sí? Sí. Ok. Para ello, ya una vez que hicieron el conteo, pues van a hacer el cálculo para determinar las UFCs por mililitro en base húmeda, ya saben la fórmula, y después con base seca, utilizando el porcentaje de humedad que determinaron la clase pasada. Entonces, por favor, háganme el cálculo. Rápido, por favor. ¿Cuántas UFCs tenemos en base húmeda? A ver, vamos a elegir a alguien. Adriana, por favor, rápido, en 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto? ¿Adriana no está presente? 4.3 por 10 a la 5. A ver, 3, 4, 5. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Sí, prueba. Sí. Okay. Y ahora, en base seca, si tienen el 15% de humedad, ¿cuántas UFCs tienen? ¿5.05 por 10 a la 5? Ok. Muy bien.
pues eso es lo que van a hacer con sus datos. ¿No hay duda, jóvenes? No, maestro. No, profe. Ok. Bueno, ahora vamos con los microorganismos celulolíticos. En este caso, pues no vamos a agregar absolutamente nada. Ya el medio tiene incorporado el rojo Congo, que tiene una misma función parecida al Lugol, pero en este caso pues ya está en el medio. Y vamos a ver, así les vamos a entregar las placas de color rojo, y cuando hagan la dispersión y después de la incubación, pues van a ver el crecimiento de colonias que generan estos halos de hidrólisis. ¿Qué nos está indicando? Pues que las enzimas extracelulares, las celulasas que están liberando estos microorganismos, porque no todos tienen esa capacidad, entonces va a degradar la celulosa que está incorporada en el medio. Y vamos a ver estos halos de hidrólisis. ¿Sí? Entonces, aquí ocupamos las primeras 3 diluciones. Por favor, dígame qué dilución van a elegir. 10 a la menos 1. 10 a la menos 1. Mira, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí hay 33 colonias en esta placa. ¿Y sería 10 a la menos 2? Yo creo que sí, tendría que ser 10 a la menos 2. Porque generan, es como en las placas de proteólisis, ¿recuerdan? Que no podíamos definir dónde comenzaba o quién era la responsable, ¿no? Teníamos como 4 colonias y veíamos un halo de hidrólisis, y ustedes lo que estaban haciendo era contar esas 4, pero en realidad no sabemos a quién corresponde esa actividad, si las 4 colonias tengan esa capacidad o no. Entonces vamos a utilizar 10 a la menos 2, que nos va a permitir ver colonias aisladas con su actividad celulolítica. Entonces, por favor, hagan el cálculo. ¿Cuántas UFCs hay en base húmeda? Ok, muy bien. ¿Y en base seca? Ok. Entonces, es una práctica muy rápida, muy sencilla, entonces no creo que tengan ningún inconveniente. ¿Qué es lo que van a hacer para la entrega del reporte? En su manual, ustedes tienen esta tabla. Van a tener que reportar esta tabla en su reporte, colocando el porcentaje de humedad que tuvieron de su muestra de suelo. ¿Sí? Para milolíticos, para los 2 grupos, van a tener que colocar qué dilución emplearon, el promedio de las 2 placas y el resultado de las UFCs en base húmeda y en base seca. ¿Sí? Solamente el dato de base seca es el que van a graficar en logaritmo. ¿Se acuerdan? El logaritmo por gramo de suelo es lo único que van a hacer. Y van a colocar en esta misma gráfica los 2 grupos microbianos, celulolíticos y amilolíticos. No le hagan caso a esta línea amarilla, por favor, ni a este eje. Ya voy a cambiar este gráfico. Entonces, en su discusión tendrán que incorporar todo lo que hemos visto de parámetros físicos como la temperatura. No, pero a ver. Con su muestra de suelo no medimos temperatura ni medimos el pH. ¿Podríamos en la práctica medir el pH, maestros, de su muestra de suelo?
Sí, maestro, sin problema. Tenemos, nada más es cosa de checar que estén los reactivos, pero yo creo que sí, sin problema. Pueden medir Bueno. su pH. Tenemos Entonces, la humedad y la temperatura. pues, No, eso sí va a ser difícil. ujú. Sí, la temperatura sí va a ser difícil, pero porque tenía que ser del lugar de donde trajeron su muestra. Pero al menos el pH yo creo que sin problema. Bueno, entonces van a utilizar, van a tener dos elementos, el pH y el porcentaje de humedad. Entonces, con esos dos parámetros tendrán que hacer su discusión, ¿no? Y además de otros elementos que pueden estar incorporando. Como... no, tampoco. Es que sí iba a decir la práctica 5 de biodiversidad, pero tampoco fue de sus muestras de suelo. Bueno, entonces, pues traten de la literatura de discutir cuál es el grupo más abundante y por qué, en qué muestra de suelo, porque aquí otro detalle. Voy a cambiar esta tabla y la voy a subir en Classroom para incorporar otra columna donde indiquen de dónde procede la procedencia de su muestra. ¿Sí? Y que también sea otro elemento para discutir sus resultados. Entonces, además del porcentaje de humedad, tendrán que incorporar otra columna que indique el lugar de procedencia de la muestra. Y tomar como el pH y la humedad para su discusión. Bueno, hasta aquí es el primer objetivo de la práctica. Ahora vamos con el segundo objetivo de la práctica, que es la fijación del carbono, y que eso se mide o se determina, se tienen datos de la productividad primaria que existen en todos los ambientes del planeta, ¿no? Es decir, en la selva, cuál es la productividad primaria que tiene, en el desierto, que es, cuál es la productividad, cuánto es la cantidad de fijación de carbono, en la sabana, en el ambiente acuático, en todo, se determina la productividad que tiene cada ecosistema. Entonces, la productividad primaria, recuerden que es la fijación del carbono a través del proceso de la fotosíntesis por los organismos autótrofos, y que en este caso vamos a dividir en primaria bruta y en primaria neta. La productividad primaria bruta, pues es la energía total fijada, ¿sí? Es toda la cantidad de dióxido de carbono que se fija. Y la neta es esta energía total fijada menos la energía que se utiliza en la respiración. ¿Sí? Existen diferentes métodos que nos permiten medir la productividad primaria. Estos pueden ser directos o indirectos. El directo es precisamente pues medir toda la biomasa que se produce y dar ese peso en estas unidades, en kilogramo por hectárea por año. Y de forma indirecta, nosotros a través de la clorofila podemos indicar la productividad en gramo por litro o por metro cuadrado. O podemos utilizar la producción de oxígeno o la fijación de dióxido de carbono en miligramos por hectárea por litro o por metro cuadrado, o el volumen de leña en metro cúbico por hectárea por año. Entonces, existen diferentes métodos. En esta práctica nosotros vamos a utilizar un método, pero a ver, ¿cuál es el método que vamos a emplear, jóvenes? ¿Cómo? Ay, Dios. ¿Cómo dijo? La de Winkler dice. La de Winkler, ok. ¿En qué práctica utilizamos esta técnica, jóvenes? Ya se les olvidó.
Fue cuando vimos los parámetros de las muestras que se tuvieron que haber tomado de la cascada de Tlihuitzil. Ok, pero ¿en qué? Práctica, número, ¿y qué midió? Fue en la práctica número 2 y medimos el oxígeno disuelto. Midieron el oxígeno disuelto. Bueno, esta técnica nos va a permitir medir la productividad primaria de las muestras que a continuación se les va a pedir. ¿Sí? En este caso, la técnica vamos a utilizar o vamos a poder comparar el oxígeno disuelto en dos condiciones. Es decir, en la condición iluminada y en otra oscura, después de un tiempo. En esta botella que está iluminada, ¿qué proceso del ciclo de carbono se está llevando a cabo, jóvenes? Es una muestra de agua de color verde, la fijación. Y aquí, ¿qué es lo que vamos a medir, jóvenes? Con la técnica de Winkler. Porque además de la cantidad de, si ustedes recuerdan, aquí les dice producción de oxígeno, es un método indirecto que nos permite determinar la productividad primaria. Entonces, la glucosa no es el único producto de la fotosíntesis, sino que también es el oxígeno. Entonces, en esta botella, en esta muestra, nosotros vamos a determinar la concentración de oxígeno y nos va a indicar, pues es la productividad primaria bruta, ¿no? ¿Sí? Y vamos a tener en otra condición de oscuridad, otra botella de BO, la vamos a tener en oscuridad. Y si hay oscuridad, ¿qué es lo que está pasando, jóvenes? ¿Hay fotosíntesis? No. No. Estamos inhibiendo la fotosíntesis. ¿Y qué estamos promoviendo, jóvenes? ¿Sería la fermentación? Para que se dé la fermentación, ¿qué requerimos? Y en este ambiente es un ambiente que hay presencia de oxígeno, pero que ese oxígeno va a ser que consumido a través de la respiración por los microorganismos o los organismos que se encuentren en nuestra muestra de agua. Entonces, inhibimos la fotosíntesis, pero el oxígeno que está en esta muestra será consumido a través de la respiración. Y entonces, ¿qué esperamos aquí? Bueno, estamos nosotros viendo o promoviendo el proceso, que es la respiración, para poder determinar la productividad primaria neta. El resultado, ¿no? ¿Dónde esperan obtener mayor concentración de oxígeno, jóvenes? ¿En la botella iluminada o en la que está en la oscuridad? En la iluminada. ¿Y en la de oscuridad qué esperan? Si es respiración, debería de haber más dióxido de carbono. Dióxido de carbono, pero no vamos a medir dióxido de carbono. ¿Qué vamos a medir? A través del oxígeno disuelto que se encuentra en la muestra. Entonces, en esta muestra que está en oscuridad, esperamos obtener una menor concentración de oxígeno. ¿Sí? Porque los
todos los organismos, microorganismos que se encuentran en esta muestra, pues ya consumieron ese oxígeno. Entonces, esto nos permitirá, a través de una resta, obtener la productividad primaria neta. ¿Sí me siguieron, jóvenes? Sí, maestra. ¿Sí? Sí, maestra. Entonces, para vacaciones, les vamos a pedir que vayan a hacer un muestreo en todos estos lugares o en un cuerpo de agua que esté cerca de su casa, que puede ser Xochimilco, el Bosque de Aragón, Tesosomoc o el Parque Bicentenario. Los que viven en el Estado de México tienen Zumpango, son algunos otros cuerpos de agua o presas que tengan cerca de donde viven. Pueden tomar una muestra de agua. La condición es que tenga la presencia, ¿no?, de algas, como las que se ven aquí, bueno, la coloración del agua, que es de color verde. Esa es la condición, la única condición, que tenga la presencia de todos estos organismos autótrofos. ¿Cuánto van a colectar? Que no huela mal, doctora, que no huela, que no tenga un olor fétido. Si tiene un olor fétido no nos va a servir, chicos, porque entonces ya las condiciones ya no son óxicas, no, ya son anóxicas de ese cuerpo de agua. Entonces es la única condición, como la doctora les dice, más el que no tenga un olor fétido. Así es. No se vayan a ir a los cementerios, ya ven que en los panteones están ahí los floreros de las tumbas verde el agua. Pero esa no nos sirve, ¿va? No, vayan a alguno de estos lugares y sirve que se van a pasear. Entonces, y disfrutan sus vacaciones. Van a tomar, ¿qué volumen? En una botella de PET de 1.5 litros, van a tomar 3/4 partes de agua. ¿Sí? Y también aquí dice, ya una vez que la colectan, bueno, ahí la cierran, la llevan a su casa, la ponen en un lugar fresco, pero no la dejen cerrada, como sus columnas de Winogradsky. La dejan entreabierta, por favor, para que el día martes la traigan muy temprano, a las 7 de la mañana, o si vienen el lunes, la puedan dejar en la tarde, ya saben dónde encontrarnos, y traer las muestras bien etiquetadas, con su grupo, con la sección, con todo, con su nombre, para que puedan identificar fácilmente su muestra. Doctora, ¿sí? Pero si vienen el martes, ¿a qué horas los va a citar? El martes tienen que venir a las 7 de la mañana, jóvenes. Si no pueden venir el martes a las 7, tendrían que venir a dejar su muestra el día lunes. ¿Cómo andan de tiempos? ¿El martes? ¿Qué martes? Regresando de vacaciones. ¿Su calendario? Sí. El primer martes regresando de vacaciones. 20 y algo, 23, 24, no recuerdo la fecha. Es el día 27. A ver, estaba yo peor, 27. 26, perdón, porque regresamos el 25. 25, 26. Martes 26. Tienen que traer su muestra a las 7 de la mañana para que pueda ser colocada en las botellas de DBO y que comience a transcurrir el tiempo. Para que a la 1 o antes hagamos la técnica de Winkler. Entonces, tienen que traer su muestra un día antes, el día lunes, en la tarde o en el transcurso del día. Tienen que traer la muestra al laboratorio de ecología microbiana. ¿Sí, jóvenes? Solo igual, vean su calendario. Está dividido por la sección 1 y la sección 2. En el caso de la sección 1, tendría que venir el lunes por la tarde, o en el transcurso del día, o a las 7 de la mañana el día martes. ¿Sí? Y la sección 2
tendría que venir el día miércoles por la tarde o el jueves a las 7 de la mañana. Bueno, entonces ustedes ya nos dicen cómo, pero es importante que lo traigan. Aquí la pregunta es que sea una muestra por equipo. Maestros, ¿están de acuerdo? Sí, sí, sí. Una muestra por equipo. Aquí no la van a traer los dos integrantes, solamente uno de los dos. Se echan un volado a ver quién lo pierde para que venga a dejar la muestra. Entonces tienen que traer su muestra y tienen que traer una bolsa negra de las que se usan para jardinería, porque ya también se las habíamos pedido con tiempo. O papel aluminio, si cualquier cosa no la consiguen, maestra, pues ya papel aluminio al menos. Bueno, una buena cantidad de papel aluminio para que se queden totalmente en oscuridad. Y si traen la bolsa, se traen una liga, por favor. También la bolsa etiquetada. ¿Están de acuerdo, jóvenes? Bueno, más bien dudas hasta aquí, porque no sé si estén de acuerdo, pero ¿dudas hasta aquí? No, maestra, todo bien. No, todo bien. Ok, entonces, ¿El agua pues ya. puede permanecer como unos pocos días antes o, por ejemplo, puedo recolectarla en estos días y hasta el 26? Sí, la puede ir a recolectar. Recuerde, solamente llega a su casa, la coloca en un lugar fresco, que no le dé el sol, bueno, directamente, la puede dejar bajo un techito o algo así, afuera de su casa, y que esté entreabierta la muestra. ¿Sí? Bueno, entonces, y ya el día lunes o el día que le toque venir, pues la trae. Pero sí es importante que el día que lo traigan para que podamos procesar las muestras, jóvenes. Porque no creo que vengan a las 7 de la mañana, entonces ya tendré que venir para ir a colocar su muestra en las botellas de DBO. ¿Sí? Chicos, digan sí o Sí, no. sí, maestra. Está bien, sí. Bueno, entonces, una vez que ya, si comenzamos a las 7 de la mañana, son 6 horas, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. A la 1 de la tarde ese día no tienen clases de teoría y tendrán que subir al laboratorio de ecología microbiana para hacer la técnica de Winkler. Bueno, sí tienen. Vamos a ¿Sí hacer tienen? la hora. Bueno, sí, pero digo, vamos a ceder el tiempo para que vayan a leer. Por eso no van a tener clase de teoría, pero van a ceder. La maestra amablemente va a ceder la hora. Sí, entonces su muestra va a ser dividida en estas dos botellas. Una se va a incubar cerca de una ventana donde le dé la luz y la otra se va a oscuridad en la bolsa que ya les mencionamos. Transcurrido ese tiempo vamos a iniciar la técnica de Winkler. Entonces rápidamente, Asir, ¿qué es lo que tienen que hacer? Yo los escucho. Chicos, ya la hicieron, bueno, ya no la han hecho de manera manual, pero ya vimos el procedimiento. No, maestra. Es mejor presencial, definitivamente. A ver, bueno, después de que tenemos nuestra muestra, pues vamos a llenar en las botellas correspondientes, pues con ayuda de nuestra muestra, ¿no? Y las vamos a someter a las condiciones que dijeron de incubación. Una va a ser con luz, 6 horas, y la otra va a ser pues sin luz, va a estar tapada, ¿no? Y pues ya, de acuerdo a eso, vamos a añadir a la muestra de agua 2 mililitros de sulfato de manganeso y 2 mililitros de solución alcalina de yoduro de potasio con ayuda de una pipeta. Después se van a tapar estos frascos y pues se tienen que mezclar y después se van a dejar sedimentar. Bueno, se va a sedimentar. Ahí.
Después se le va a añadir 1 mililitro de ácido sulfúrico concentrado y se va a volver a tapar. Y aquí en esta parte es donde se va a disolver el precipitado. Luego vamos a medir 200 mililitros de esa muestra y vamos a vaciarlo en un matraz Erlenmeyer sin agitar, 500 mililitros, y lo vamos a titular con una solución de tiosulfato de sodio, 0.025 normal, y se va a obtener un vire de color amarillo, que lo describen como amarillo paja, y luego se le va a dar 1 mililitro del indicador de almidón, y después vamos a continuar con la titulación hasta que desaparezca el color azul, y pues se va a notar el gasto total Ok, del tiosulfato. muy bien. Solo algunos puntos para la toma de sulfato de manganeso. Por favor, traigan su propipeta. Aquí sí ya individual, no podemos estarles compartiendo. Traigan su propipeta, perdón. Y aquí, en este punto donde dice que vamos a tomar 500 mililitros, no, vamos a tomar nada más 200 mililitros de la botella de DBO y lo vamos a colocar en el matraz. ¿Sí? Solamente vamos a procesar esta muestra. En caso de que haya alguna equivocación, pues el remanente nos pudiera ayudar a obtener o a corregir este error. Y no vamos a agregar 1 mililitro de almidón, vamos a agregar algunas gotas de almidón. Y vamos a obtener al final el gasto total de tiosulfato de sodio. Correcto. Y eso lo tienen que hacer para las dos botellas. Es importante que coloquen con lápiz en la botella cuál es la de oscuridad y cuál es la de luz. ¿Sí? Y esos son los datos que van a utilizar para determinar la actividad fotosintética y la productividad primaria relativa. Entonces, la actividad fotosintética se determina en miligramos de oxígeno por litro por hora y el FI es el gasto de tiosulfato inicial, o más bien la concentración de oxígeno de oxígeno disuelto en la botella que estaba en la luz y menos la que estaba en la oscuridad, por 1 entre el tiempo. ¿Cuánto fue? En este caso van a ser 6 horas. Después este resultado de la actividad fotosintética lo van a multiplicar por 0.375 para que podamos decir cuántos miligramos de carbono tenemos. Ustedes en su cuestionario hay una pregunta que les hacen de qué significa el 0.375. ¿Por qué? Por ese factor. Y ustedes tendrán que responder. Entonces, aquí abajo tienen datos. Por favor, utilícenlos en esta fórmula y me indican el valor de actividad fotosintética de esta muestra y la productividad primaria relativa. Recuerden, FI es el oxígeno disuelto en la botella iluminada y FO es el oxígeno disuelto en el frasco en oscuridad. La actividad fotosintética es igual a 5. Ok. La productividad Sería igual a 1.875 miligramos de carbono. Así es. Entonces esos son los dos cálculos que van a tener que obtener. Y acuérdense que para obtener los miligramos por litro de oxígeno disuelto, ustedes tienen también ya, la doctora Flor les explicó en su momento, ¿no? Cómo obtenerlo, después de que ya tienen este gasto de tiosulfato.
Entonces, en su reporte, ¿qué es lo que van a entregar? Una tabla colocando la procedencia de la muestra, los valores de oxígeno disuelto de la botella iluminada y de la botella oscura, y la actividad fotosintética y la productividad. Y esos datos, esos dos datos, estos dos, los van a tener que graficar, ¿sí? Los van a graficar y van a tener que explicar, pues, por qué hay una diferencia, ¿no?, de productividad en las muestras y qué significa que algún ambiente tenga mayor productividad que otro. Entonces, eso es lo que van a utilizar para su discusión. Y ¿dudas, jóvenes? No, maestra. ¿No? Ok, muy bien. Pues entonces, alisten el material que necesitan para el día que les toque, pero sí es importante que traigan su material. Y bueno, yo nada más les quiero mostrar ya por último, una imagen de una presa que tengo cerca de la casa. Este es en temporada de lluvia. Generalmente la cantidad de agua que baja de los cerros y todo es muy alta, entonces pues se llena fácil la presa, ¿no? Pero después de que ya empieza, disminuye la lluvia, sucede esto. ¿Sí? Hay un aumento de todos estos organismos autótrofos, algas, todo esto. Lirio no hay, pero sí hay algas. Entonces se ven unos tapetes de color verde en la superficie. Entonces, de preferencia que sean así sus muestras. Esto es en después de la temporada de lluvia. Entonces ahorita vamos a ver cómo traen o de dónde toman su muestra de agua. ¿Dudas, muchachos? Muy bien, Carla. Ok, Valeria, todo bien. Pues entonces, si ya no hay dudas, los maestros, no sé si quieran comentar algo. En caso de que no. Chicos, ya nada más sí tenemos que ponernos de acuerdo con lo de sus muestras, ¿eh? Sí, al menos no tienen que venir los dos integrantes del equipo. Al menos debe de venir una persona. Si vienen a dejar que si por alguna razón a las 7 de la mañana del martes no pueden venir, entonces sí forzosamente deben de traer sus muestras el día lunes, a la hora que ustedes puedan. Generalmente aquí estamos todo el día. Bueno, la doctora Claudia y yo estamos todo el día aquí en la escuela, entonces pueden traernos las muestras. Si el martes no hay muestra y la quieren traer hasta la hora de la clase, va a ser imposible el que podamos procesarla. ¿Qué tiempo tiene que dejarse incubando? 6 horas. Entonces, imagínense si llegan a las 11 de la mañana y quieren a esa hora montar su experimento, nada. Sí, entonces sí, es necesario que por favor se organicen. Yo sé que es difícil, pero bueno, ya estamos en presenciales, chicos, ya no hay aquí el de que ching, ¿y ahora cómo voy a llevar la muestra? ¿Y a dónde voy a ir? Anteriormente no se las pedíamos, sí, pero ahorita sí ya es necesario para que al menos hagan la técnica de Winkler. No la hicimos al inicio del semestre y ahorita es la oportunidad. Entonces, sí queremos el que ustedes hagan esa técnica. Sí, los dos miembros del equipo van a hacerla, sí, porque van a tener dos muestras, su botella clara y su botella oscura. Entonces, todos van a tener la oportunidad de realizar la prueba de Winkler. Entonces, sí les pedimos de manera encarecida que traten de conseguir sus muestras. Ya les dijo la maestra aproximadamente 1 litro. ¿La maestra les pediste? Sí, ¿verdad? 1 litro. Sí. 1 litro de agua aproximadamente. Una botella de litro y medio. Sí, 1 litro, un poquito más. Sí, chicos, por favor. Bueno, pues entonces, no se les olvide, pues ya, disfruten sus vacaciones, que estén muy bien, descansen y vayan haciendo sus reportes porque después hay que entregar reporte de la práctica número 6. Sí,
por favor, gracias. Sí, maestra. Sí, profesora. Gracias. Sí, maestra. Bueno, chicos. Entonces, Bueno, si no tienen dudas sobre lo que la maestra les explicó, pues entonces ya nos veríamos hasta la 1. ¿Está bien a la 1 para el examen? ¿O ya nos vamos directo al examen? O sea, ustedes díganme. ¿Está muy largo? Pues está diseñado para 1h30. Bueno, ya, váyanse a desayunar, porque luego me reclaman. Ya, nos vemos a la 1. ¿Es formulario? Nos vemos a la 1. Mande. ¿Es formulario? Sí, es formulario. Entonces nos vemos a la 1. Mejor ya tantito de espera.